Hay una pregunta que casi ninguna mujer se atreve a hacer en voz alta después de los 50, y es esta: ¿y si mi cuerpo no está fallando, sino que está intentando decirme algo que nadie me enseñó a escuchar? Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte hoy no es una dieta más, no es un truco de moda, es una forma completamente distinta de mirar tu propio cuerpo, y una vez que la entiendas, no vas a poder volver a verte con los mismos ojos de antes. Imagina por un momento que tu cuerpo es una casa que llevas habitando 50 años. Conoces cada rincón, sabes qué puerta chirría, sabes dónde entra la luz por la mañana. Pero un día, sin aviso, alguien cambia la instalación eléctrica de esa casa mientras tú sigues dentro. Las luces que antes se encendían solas ahora se quedan a oscuras. Los enchufes que siempre funcionaron ya no dan corriente. Y tú, que sigues viviendo en la misma casa, con los mismos muebles, con la misma rutina, de pronto no entiendes por qué todo se siente distinto. Eso es, en el fondo, lo que ocurre en el cuerpo de una mujer cuando llega la menopausia. No te mudaste de casa. Cambiaron el cableado. Y ese cambio de cableado tiene un nombre, aunque casi nadie te lo explica con claridad. Se trata de una reorganización profunda en la manera en que tu cuerpo administra la energía, el estrés y el azúcar. 3 sistemas que durante décadas trabajaron en equilibrio, casi en silencio, sin que tuvieras que pensar en ellos ni un solo segundo. Y de golpe ese equilibrio se rompe. No porque tú hayas hecho algo mal. No porque hayas dejado de esforzarte. Simplemente porque el director que coordinaba esa orquesta interna bajó el volumen de su batuta. Quiero que pienses en alguien que conoces. Una mujer que camina todos los días, que cuida lo que come, que ha probado de todo, y que aún así mira su vientre en el espejo y siente que está frente a un desconocido. No es flojera. No es falta de voluntad. Es que la mayoría de los consejos que circulan sobre pérdida de peso fueron diseñados pensando en cuerpos de 30 años, con hormonas completamente distintas a las que tiene un cuerpo de 50, 60 o 70. Aplicar esas reglas después de la menopausia es como intentar abrir una cerradura nueva con una llave vieja. Por más fuerza que hagas, esa llave ya no encaja, y cada intento fallido te deja con la sensación de que el problema eres tú, cuando en realidad el problema es la llave que te dieron. Quédate conmigo un momento más, porque antes de llegar a las soluciones necesito que entiendas de verdad el mecanismo, no la versión simplificada que ya escuchaste 1000 veces, sino la que realmente explica por qué tu cuerpo se comporta así. Vamos a hablar de 3 protagonistas silenciosos que casi nadie te presenta con claridad. El primero es el estrógeno. Durante años esa hormona se encargó de repartir la grasa de una manera muy particular, alejándola del centro del cuerpo, protegiendo el corazón, manteniendo cierto orden en cómo se almacenaba la energía. Piensa en el estrógeno como una especie de administrador de bodega, que durante décadas decidió con criterio dónde guardar cada caja, repartiéndolas en distintos rincones para que ningún espacio se saturara. Cuando el estrógeno empieza a bajar, ese administrador se retira sin avisar, y las cajas nuevas que siguen llegando empiezan a amontonarse todas en el mismo sitio, justo en el centro, porque nadie quedó a cargo de repartirlas con cuidado. El segundo protagonista es el cortisol, esa hormona que en otros tiempos te salvaba la vida cuando había un peligro real, un depredador, una amenaza física inmediata. El problema es que hoy el cortisol no distingue entre un león y una fila del supermercado, entre un peligro real y una noche de mal sueño, una discusión familiar, un correo de trabajo a las 11 de la noche, una preocupación por un hijo que ya es adulto pero que sigue ocupando un lugar enorme en tu cabeza. Cuando el cortisol se mantiene elevado de forma constante, le manda una orden muy clara al cuerpo: guarda energía, prepárate para una crisis, no gastes lo que no sabes si vas a necesitar mañana. Y esa energía casi siempre termina exactamente en el mismo lugar, alrededor de la cintura, como si el cuerpo estuviera construyendo, sin que tú lo pidieras, una especie de reserva de emergencia. Y el tercer protagonista es la insulina, la hormona encargada de abrir la puerta para que el azúcar de los alimentos entre a las células y se convierta en energía útil. Imagina la insulina como una persona que trabaja en la recepción de un edificio, encargada de abrir la puerta cada vez que llega alguien nuevo. Durante años esa recepcionista fue rápida, atenta, eficiente. Pero cuando hay menos estrógeno y más cortisol circulando, esa recepcionista empieza a llegar tarde, a distraerse, a tardar más en abrir cada puerta, y el azúcar que se queda esperando afuera, sin poder entrar a tiempo, termina convirtiéndose en grasa que se acumula, otra vez, en la misma zona del cuerpo.
3 protagonistas, una sola dirección. Y aquí está lo que quiero que te quede grabado, porque es el corazón de todo este vídeo. Cuando intentas resolver este desajuste con las herramientas equivocadas, en lugar de mejorar la situación, la empeoras. Comer muy poco durante mucho tiempo no le dice a tu cuerpo que todo está bien, le dice que hay escasez, y un cuerpo que cree que hay escasez se aferra a cada gramo de grasa como si fuera un salvavidas en medio del mar. Entrenar de forma extenuante todos los días, sin descanso, sin cuidado, no acelera el metabolismo, dispara el cortisol, y ese cortisol termina alimentando exactamente lo que quieres eliminar. Saltarte comidas durante horas y horas puede sonar disciplinado, puede incluso sentirse como una victoria de fuerza de voluntad, pero en un cuerpo con las hormonas ya alteradas, puede terminar generando más estrés interno que beneficio real, más alarma que alivio. Piensa en esto como intentar apagar un incendio echándole más leña porque en algún momento, en otra etapa de tu vida, esa misma leña sirvió para mantener el fuego bajo control. Lo que funcionaba a los 30 puede estar alimentando el problema a los 50, y nadie te lo advirtió porque casi toda la información que circula sobre pérdida de peso fue escrita pensando en un cuerpo distinto al que tienes hoy. Así que antes de darte ninguna solución, quiero que entiendas esto con total claridad. Tu cuerpo después de los 50 no es un cuerpo roto. Es un cuerpo que cambió de idioma, y que necesita que tú aprendas a hablarle de una manera distinta. No se trata de exigirle más. Se trata de exigirle diferente. Ahora sí vamos a lo que realmente importa, porque quiero llevarte a un lugar muy concreto del mundo, un archipiélago en el sur de Japón donde las mujeres mayores tienen, según observaciones repetidas por investigadores de longevidad durante décadas, una salud metabólica notablemente distinta a la de muchas mujeres occidentales de la misma edad. No hablamos de mujeres que viven en gimnasios ni que cuentan cada caloría que entra en su boca. Hablamos de mujeres que, sin ponerle nombre científico, han sostenido durante generaciones un puñado de costumbres diarias que, vistas una por una, parecen pequeñas, casi insignificantes, pero que juntas construyen algo mucho más grande, una forma de vivir en paz con un cuerpo que cambia. Antes de contarte cuáles son esas costumbres, quiero que hagas un ejercicio conmigo. Cierra los ojos un segundo si estás en un lugar seguro para hacerlo, y piensa en la última vez que terminaste de comer sintiéndote pesada, incómoda, casi arrepentida del último bocado. Ese momento tan común, tan cotidiano, es en realidad una pista enorme sobre lo que está pasando dentro de ti. No es debilidad. Es información. Y esa información es exactamente el punto de partida de la primera costumbre que quiero compartir contigo. La primera de esas costumbres tiene que ver con la manera de terminar una comida. En lugar de comer hasta sentirse completamente llenas, existe la costumbre de detenerse un poco antes, cuando el estómago todavía tiene algo de espacio, cuando el hambre real ya se apagó pero el plato todavía no está vacío. Piensa en esto como bajar el volumen de la música un poco antes de que se vuelva insoportable, en lugar de esperar a que el ruido te obligue a taparte los oídos. Ese pequeño margen que dejas al terminar de comer le da a tu insulina un respiro, un espacio para trabajar sin sentirse desbordada, y con el tiempo, ese respiro diario se convierte en una forma de cuidado hormonal silenciosa pero constante. No se trata de contar calorías ni de pesar cada porción, se trata simplemente de aprender a escuchar la señal que tu cuerpo manda un poco antes de lo que estás acostumbrada a esperar. Al principio esto puede sentirse extraño e incluso incómodo, porque durante años muchas de nosotras aprendimos que dejar comida en el plato era un desperdicio, o que terminar todo lo servido era señal de buena educación. Pero cambiar esa costumbre no es un acto de desperdicio, es un acto de cuidado, y con la práctica, ese punto de detenerse un poco antes deja de sentirse como una restricción y empieza a sentirse como una forma de respeto hacia una misma. La segunda costumbre tiene que ver con lo primero que entra a tu cuerpo por la mañana. Muchas mujeres, sin saberlo, empiezan el día con una taza de café fuerte justo 15 minutos después de abrir los ojos, en el momento exacto en que el cortisol natural de la mañana ya está en su punto más alto. Es como echarle gasolina a una fogata que ya estaba ardiendo bien, un gesto que en la juventud apenas se notaba, porque el cuerpo tenía margen de sobra para absorber ese golpe extra, pero que después de los 50 puede sentirse como un sobresalto. Un temblor en las manos, un corazón que late más rápido de lo que debería a las 9 de la mañana. En cambio existe una alternativa mucho más suave, una infusión de té verde bien preparado, que contiene compuestos capaces de suavizar esa curva de alerta matutina en lugar de dispararla todavía más.
No se trata de eliminar el café para siempre, ni de convertirte de la noche a la mañana en una persona que solo toma infusiones. Se trata de entender que la primera hora del día tiene un peso enorme en cómo se comporta tu cortisol durante el resto de la jornada, y que un pequeño cambio en ese primer gesto puede suavizar el resto del día entero. La tercera costumbre vive en el intestino, ese órgano al que casi nadie le presta atención hasta que empieza a dar problemas. Ahí, en tu intestino, vive una comunidad enorme de microorganismos que hacen mucho más que digerir la comida. Algunos de ellos participan en cómo tu cuerpo aprovecha el poco estrógeno que todavía produce después de la menopausia. Piensa en tu intestino como un jardín que llevas años cultivando sin saberlo. Algunas plantas de ese jardín ayudan a que el poco estrógeno que te queda circule mejor, se aproveche más, dure más tiempo útil dentro de tu cuerpo. Alimentar a esas bacterias con comidas fermentadas, como una sopa ligera, unas verduras encurtidas o un yogur natural sin azúcar añadida, es como regar ese jardín en lugar de dejarlo secar. Un intestino cuidado no te va a devolver el estrógeno de los 30 años, pero puede ayudarte a aprovechar mejor cada gota del que todavía tienes, y esa diferencia, aunque invisible, se nota en cómo te sientes, en cómo digieres, en cómo responde tu cuerpo día a día. La cuarta costumbre tiene que ver con un alimento que durante años se llenó de miedo y de rumores, la soya. Circularon durante mucho tiempo advertencias sobre que podía alterar las hormonas de forma peligrosa, y muchas mujeres, por precaución, la eliminaron por completo de su vida, convencidas de que estaban evitando un riesgo. Pero conviene entender algo importante: los compuestos vegetales que contiene la soya no son estrógeno, son primos lejanos, mucho más suaves, que en un cuerpo joven con estrógeno abundante casi no hacen ruido, pero en un cuerpo donde el estrógeno bajó, pueden ocupar con delicadeza algunos de los espacios que quedaron vacíos, como huéspedes discretos que llenan asientos que de otra manera quedarían sin ocupar. No es una promesa milagrosa, pero sí un apoyo real que la evidencia disponible sugiere que puede aliviar algunos de los síntomas más molestos de esta etapa, desde los sofocos hasta ciertos cambios metabólicos. La quinta costumbre tiene que ver con el reloj, no el que llevas en la muñeca, sino el reloj interno que regula cuando tu cuerpo está listo para procesar bien la comida y cuando empieza a prepararse para el descanso. Cenar tarde después de las 9 de la noche obliga a tu cuerpo a procesar energía justo en el momento en que debería estar bajando revoluciones, preparándose para dormir. Como pedirle a alguien que empiece a trabajar justo cuando ya se estaba quitando los zapatos para descansar. Adelantar la cena, aunque sea solo un par de horas, le da a tu cuerpo un tiempo valioso para digerir con calma antes de que llegue la noche, y ese pequeño ajuste de horario puede pesar más de lo que imaginas en cómo tu cuerpo maneja el azúcar mientras duermes, y en cómo te sientes al despertar al día siguiente. Ese que para muchas mujeres cenar temprano suena casi imposible, entre el trabajo, la familia, los horarios que no siempre dependen de una misma. No te estoy pidiendo que lo cambies de golpe ni que te conviertas en una persona distinta de la noche a la mañana. Te estoy pidiendo que lo tengas presente, que si un día puedes adelantar la cena media hora, lo hagas y que notes, con curiosidad y sin juicio, cómo se siente tu cuerpo al día siguiente. La sexta costumbre es quizás la más sencilla de todas, y por eso mismo la más fácil de subestimar. Caminar apenas 10 minutos después de comer, sin prisa, sin sudar, solo moviendo el cuerpo mientras el azúcar de esa comida todavía está circulando por la sangre. Tus músculos en ese momento funcionan como pequeñas puertas adicionales que ayudan a que esa glucosa se use como energía en lugar de quedarse esperando a convertirse en grasa. No hace falta ropa deportiva ni un plan de entrenamiento, hace falta apenas salir a la puerta, dar una vuelta a la manzana, regar las plantas del balcón caminando de un lado a otro, subir y bajar las escaleras del edificio un par de veces. Ese gesto tan pequeño, repetido después de cada comida principal, es una de las formas más simples y más subestimadas de cuidar tu insulina, precisamente porque no se parece en nada a lo que solemos imaginar cuando pensamos en ejercicio. Antes de llegar a la séptima costumbre, quiero que pienses en algo que casi nunca se menciona en estas conversaciones: el peso emocional de sentir que tu propio cuerpo dejó de ser tu aliado. No es solo una cuestión física, es una cuestión de identidad. Durante años tu cuerpo fue el mismo, respondió de la misma manera, te permitió reconocerte cada mañana frente al espejo sin sobresaltos. Cuando ese cuerpo empieza a cambiar sin que tú lo hayas decidido, aparece una sensación de extrañeza difícil de nombrar, como si vivieras dentro de una casa que, poco a poco, empezó a tener una distribución distinta a la que recordabas. Nombrar esa sensación, ponerle palabras, ya es en sí mismo un primer paso de cuidado,
porque el cuerpo que no entiendes te asusta, pero el cuerpo que empiezas a entender, aunque siga cambiando, deja de sentirse como un enemigo. Y la séptima costumbre es la que cierra el día, la que prepara tu cuerpo para un descanso profundo. En muchas casas japonesas existe el ritual de un baño caliente por la noche, no para lavarse, eso ya se hizo antes, sino para elevar un poco la temperatura del cuerpo antes de dormir. Cuando sales de ese baño y tu temperatura empieza a bajar de forma natural, le estás enviando a tu cerebro una de las señales más antiguas y más poderosas que existen para indicar que es momento de descansar. La misma señal que el cuerpo humano ha usado durante miles de años para distinguir entre el día y la noche, entre la actividad y el reposo. Un sueño más profundo no solo te hace sentir mejor al despertar, también le da a tu cuerpo el espacio que necesita para regular el cortisol nocturno, esa hormona que cuando se mantiene elevada durante la noche, sabotea gran parte del trabajo que hiciste durante el día, dejándote con la sensación de haber dormido sin realmente haber descansado. Si no tienes tina en casa, no te preocupes, no hace falta un ritual elaborado. Una ducha tibia, prolongada un poco más de lo habitual, seguida de unos minutos en un ambiente fresco antes de acostarte, puede generar un efecto parecido. Lo importante no es la forma exacta del ritual, sino la intención detrás de él, darle a tu cuerpo una señal clara de que el día terminó y que es momento de bajar la guardia. Antes de seguir, quiero abrir un paréntesis, porque hay 3 creencias que circulan tanto que casi se han convertido en verdades absolutas y que merecen ser miradas con más cuidado. La primera es la idea de que después de los 50 el metabolismo simplemente se apaga, como si hubiera un interruptor invisible que alguien presiona el día de tu cumpleaños. La realidad es más matizada, el metabolismo sí cambia, pero lo que más pesa no es una desaceleración mágica y uniforme, sino la combinación de menos masa muscular, más resistencia a la insulina y un sistema hormonal que ya no manda las mismas señales de antes. Entender esto importa porque significa que no estás peleando contra un destino fijo, estás peleando contra un conjunto de factores que sí puedes influir, aunque no puedas controlarlos por completo. La segunda creencia es que si comes menos, siempre vas a pesar menos, sin excepción, como si el cuerpo fuera una calculadora simple que solo resta calorías. Pero un cuerpo con el cortisol elevado y el estrógeno bajo no funciona como una calculadora, funciona más como un sistema de alarma que, cuando detecta escasez prolongada, empieza a proteger sus reservas con más fuerza en lugar de soltarlas. Por eso tantas mujeres cuentan la misma historia, comen menos que nunca y aún así no logran moverse de donde están, y esa frustración no nace de la debilidad, nace de estar usando una lógica que no aplica de la misma manera en esta etapa de la vida. Y la tercera creencia, quizás la más dañina de todas, es que si no logras resultados rápidos, es porque no te estás esforzando lo suficiente. Esta idea empuja a muchas mujeres a exigirse cada vez más, a entrenar más duro, a comer todavía menos, a castigarse con rutinas cada vez más extremas, cuando en realidad lo que su cuerpo necesita en ese momento es exactamente lo contrario, menos exigencia y más regulación. El esfuerzo mal dirigido no es falta de disciplina, es información equivocada aplicada con toda la voluntad del mundo, y eso, con el tiempo, agota mucho más que cualquier entrenamiento físico. Quiero contarte de forma general la historia de tantas mujeres que se parecen entre sí más de lo que imaginan. Una mujer que a los 35 podía bajar cualquier kilo de más con un par de semanas de cuidado extra, que llega a los 52 y descubre, con desconcierto, que esas mismas estrategias ya no funcionan igual. Prueba con más disciplina, con más restricción, con más horas de ejercicio, y el resultado, en lugar de mejorar, empeora, aparece más cansancio, más ansiedad por la comida, más dificultad para dormir. No es que esa mujer haya cambiado como persona, es que su cuerpo cambió de reglas, y nadie le entregó el nuevo manual de instrucciones. Ese es en el fondo el propósito real de este vídeo, entregarte una parte de ese manual que nadie te dio antes, no para que sigas exigiéndote más, sino para que empieces a exigirte diferente, con estrategias que sí están alineadas con lo que tu cuerpo necesita hoy, no con lo que necesitaba hace 20 años. Ahora, quiero que notes algo. Ninguna de estas 7 costumbres exige que te mates de hambre. Ninguna te pide que corras una maratón. Ninguna te obliga a contar cada caloría que entra a tu boca. Lo que hacen cada una a su manera, es hablarle a tu cuerpo en el idioma que realmente entiende después de los 50, el idioma de las hormonas, no el idioma de la fuerza de voluntad. Y esa diferencia, aunque parezca sutil,
es la que separa a las mujeres que pasan años luchando sin resultados de las que poco a poco empiezan a sentirse en paz con su propio cuerpo otra vez. Quiero contarte también sobre 2 gestos pequeños que acompañan a estas 7 costumbres y que muchas mujeres japonesas incorporan casi sin pensarlo. El primero tiene que ver con el orden en que se come. En muchas mesas tradicionales, primero se sirven las verduras y la proteína, y solo al final llega el arroz o cualquier carbohidrato. Ese orden, aparentemente sin importancia, ayuda a que el azúcar de la comida entre a la sangre de forma más gradual, más suave, en lugar de llegar de golpe. Es un cambio tan pequeño que casi nadie lo nota, pero que puede marcar una diferencia real en cómo te sientes después de comer. El segundo gesto tiene que ver con la tarde, esa hora incómoda entre el almuerzo y la cena en la que muchas mujeres sienten una caída de energía y recurren, casi por costumbre, a un segundo café. En lugar de eso, muchas mujeres mayores en Japón optan por un té verde tostado, suave, bajo en cafeína, que sostiene la energía sin generar el mismo golpe de alerta que un café fuerte a media tarde. Es un cambio pequeño, casi invisible, pero que evita que el cortisol se dispare justo antes de la cena, en un momento del día en que tu cuerpo ya debería empezar a calmarse, no a acelerarse. Es normal después de los 50, que la tarde se sienta pesada, que el cuerpo pida azúcar, que la energía caiga sin razón aparente. Pero normal no significa inevitable, y cada una de estas pequeñas costumbres es una forma de recordarle a tu cuerpo que puede volver a sentirse sostenido, cuidado, en calma. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque hay algo que necesito decirte con toda honestidad. No existe una fórmula mágica que borre décadas de cambios hormonales en una semana, y cualquiera que te prometa eso te está mintiendo. Lo que sí existe es evidencia consistente de que pequeños ajustes sostenidos en el tiempo, alineados con la forma en que tu cuerpo funciona ahora, pueden marcar una diferencia real, silenciosa, progresiva. No vas a despertar mañana con un vientre plano. Vas a despertar semana tras semana, sintiendo un poco menos de hinchazón, un poco más de energía, un poco más de paz con tu propio reflejo, un poco más de espacio en tu ropa favorita, esa que llevabas meses evitando ponerte. Si hay algo que quiero que te lleves de este vídeo es esto. Tu cuerpo después de los 50 no te está traicionando. Está pidiendo un cambio de conversación. Durante 30 o 40 años hablaste con tu cuerpo de una manera, y ese lenguaje funcionó, te sostuvo, te llevó lejos. Pero ahora tu cuerpo cambió de idioma, y seguir gritando las mismas instrucciones de siempre, más fuerte, con más frustración, no va a lograr que te entienda mejor. Lo que necesita es que aprendas a hablarle despacio, con paciencia, con costumbres pequeñas y constantes en lugar de esfuerzos violentos y pasajeros. Piensa en esas mujeres que caminan cada tarde después de cenar, que se sientan a comer un tazón de sopa caliente sin prisa, que se meten a un baño tibio antes de dormir sin sentir que están haciendo algo extraordinario. No están luchando contra su cuerpo. Están conversando con él. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo, porque una lucha te agota, pero una conversación, con el tiempo, te sostiene. Quiero que pienses también en lo que significa dejar de culparte. Durante años cada kilo, cada centímetro de más, se convirtió en una especie de examen que sentías que estabas reprobando, un recordatorio diario de que algo en ti no estaba funcionando como debería. Pero ahora que entiendes lo que realmente está pasando dentro de tu cuerpo, esa culpa puede empezar a transformarse en otra cosa, en curiosidad, en cuidado, en la posibilidad de acompañarte a ti misma con la misma paciencia con la que acompañarías a una amiga querida que está atravesando un momento difícil. Así que aquí tienes mi invitación, no para que cambies tu vida entera de golpe, porque eso casi nunca funciona y casi siempre termina en frustración, sino para que elijas, hoy mismo, una sola de estas 7 costumbres, la que más resuene contigo, la que sientas más fácil de sostener durante los próximos 7 días. Tal vez sea simplemente caminar 10 minutos después de la cena. Tal vez sea adelantar tu cena 1 hora. Tal vez sea cambiar tu café de la mañana por una taza de té verde bien preparado. No importa cuál elijas primero, lo que importa es que la sostengas, que le des a tu cuerpo el tiempo que necesita para empezar a responder, porque los cuerpos no cambian de opinión de un día para otro, cambian cuando sienten, semana tras semana, que la nueva forma de tratarlos es más segura que la anterior. Y si este vídeo te hizo sentido, si por primera vez alguien te explicó con claridad por qué tu cuerpo se comporta así después de los 50, hazme un favor, compártelo con esa amiga, esa hermana, esa compañera de trabajo que también se mira al espejo con la misma confusión que tú tenías antes de hoy.
A veces la información correcta en el momento correcto cambia por completo la relación que una mujer tiene con su propio cuerpo, y ese cambio, créeme, vale mucho más que cualquier consejo genérico que hayas escuchado antes. Deja en los comentarios cuál de las 7 costumbres vas a empezar hoy, cuéntame si alguna de ellas ya la practicabas sin saber por qué funcionaba, o si hay alguna que te parece imposible de sostener, porque quiero leerte. Quiero saber en qué punto de este camino estás tú. Suscríbete si quieres que sigamos explorando juntas esta nueva etapa con información clara y honesta, sin promesas vacías ni soluciones mágicas. Solo con la verdad de lo que realmente le pasa a tu cuerpo y las herramientas reales que tienes a tu alcance para acompañarlo. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a hablar de algo que casi nadie explica bien, el sueño después de la menopausia, y por qué tantas mujeres se despiertan a las 3 de la madrugada sin ninguna razón aparente, con el corazón acelerado y la mente completamente encendida. Ese tema merece su propio espacio porque el descanso es, quizás, la pieza más subestimada de todo este rompecabezas. Quiero cerrar con una última reflexión, porque creo que es la más honesta de todo este vídeo. Ninguna costumbre, por buena que sea, va a devolverte el cuerpo que tenías a los 30, y quiero decírtelo con toda claridad porque estoy cansada, como tú, de las promesas que prometen borrar el tiempo. Pero eso no significa que no puedas sentirte mejor, más ligera, más en calma, más en control de lo que ocurre dentro de ti. El objetivo no es volver atrás, el objetivo es avanzar en paz con el cuerpo que tienes hoy, ese que te ha sostenido durante 50 años, que ha cargado hijos, trabajos, pérdidas, alegrías, y que ahora simplemente te pide un tipo de cuidado distinto al que le dabas antes. Piensa en todo lo que ese cuerpo ha hecho por ti sin pedir nada a cambio, cada respiración durante el sueño, cada latido mientras corrías detrás de un hijo pequeño, cada noche en vela que sostuvo sin quejarse. Ese mismo cuerpo hoy no te está castigando, te está pidiendo que lo mires con la misma gratitud con la que él te ha sostenido a ti durante todos estos años. Y esa mirada, más que cualquier costumbre japonesa, cualquier hábito alimenticio o cualquier rutina de ejercicio, es quizás el cambio más profundo que puedes hacer a partir de hoy. Por ahora, quiero que te quedes con una sola idea, la más importante de todas. Tu cuerpo no ha dejado de escucharte. Solo está esperando que le hables en su nuevo idioma. Y tú, con paciencia, con cuidado y con la información correcta, puedes aprender a hablarlo.